creo que una cosa importante para empezar, que ya se dijo, es eso de que el sentido de la Navidad, por lo menos para mí, es una búsqueda, y lo que voy a tratar de decir hoy es una propuesta. No es nada muy hecho, sino es la búsqueda de acercarme con ustedes un poquito más a lo que es esta Navidad. Y si Dios quiere, el año que viene va a ser totalmente diferente. Y el otro, si Dios quiere, totalmente diferente. Y así que gracias por eso, porque para mí es totalmente así. Y por esto tómenlo un poco como una propuesta navideña, una propuesta de acercamiento. Algunas afirmaciones, yo voy algunas veces a afirmar cosas, y es claro que cualquier afirmación es siempre equivocada. O sea, me gustaría empezar por ahí también, ¿no? Siempre en el momento que uno afirma algo, se está equivocando. Sin embargo, hablar es a veces afirmar, es expresar. El hablar en sí es una forma de individualización o de muerte, o de hacer pequeño algo que en el corazón, por ejemplo, si todos nos diésemos un gran abrazo por 5 minutos, quizás tardaríamos una semana en contar qué pasó, qué nos pasó a todos, ¿no? Entonces la palabra tiene esa cualidad de especificar. Y también de abstraer. Y por eso voy a primero decir algo medio abstracto, que espero ayude a después, cuando hablo más personalmente, que no quede como algo personal, sino que sea una ayuda o un acercamiento para todos a lo que puede ser la Navidad. Lo primero que me gustaría decir es que la Navidad, así como la vivimos, hacernos conscientes por un momento de la situación mundial de lo que es el festejo navideño. Es una fiesta, si lo miramos muy positivamente, de encuentro de familias. Muy positivo porque generalmente la familia no se encuentra, se reúne, pero no se encuentra. En la última conferencia, ya Mariano nombró esas 3 cualidades de la Navidad como hacia 3 aspectos negativos que podrían ser, creo que estaban en relación con el Evangelio, pero era el comer tanto que no sentimos más nada, tomar o emocionarse en forma tal en fase con los familiares, los que vienen, los que no vienen, de tal forma de no escucharse, de no percibirse cómo está el otro, cómo cambió el otro, y de todas las preocupaciones, sea por los regalos, que por la comida, por todas las cosas. A preocuparnos somos especialistas. Eso es para mí un aspecto importante para ver el mundo, y el mundo somos nosotros, o sea, mi base para la Navidad es la no Navidad. Es estar lleno de cosas. Algunos son tradiciones, algunas son conceptos. Los antropósofos no se salvan de eso. Porque, por ejemplo, tienen también sus trucos para llenarse la cabeza con alguna conferencia, el corazón con algún evento, alguna actividad. O sea, no somos tan especiales en eso. No de base. La base es la misma. Creo que estamos todos en un bote. Estamos todos en un bote en el cual la Navidad es por lo menos para mí, como punto de partida, es una envoltura, o un papel de regalo sin regalo. Es la forma. Es vacía. Si no tuviésemos un arbolito, y no tuviésemos el encuentro familiar, y no tuviésemos los pensamientos respecto a la Navidad, o sea, si solamente viviésemos las próximas
semanas, quizás sin saber que estamos en diciembre. Quizás así, sin fecha, sin hora. Sería una experiencia interesante. Sin fecha, sin hora, sin libros. ¿Qué percibiríamos? ¿Qué pasaría con nosotros? A mí ya solamente pensarlo me da miedo. Me pregunto, ¿percibiría algo? ¿O serían todos los días como otros días? Entonces, de ahí el título que surgió en una conversación con Pedro, el título, la verdad que, a diferencia de vos, Rocío, a mí me inspiró. Porque al principio también dije, pero el sentido de la Navidad. El sentido es una palabra hermosa en español, porque los sentidos son también los órganos de percepción, ¿no? Están los sentidos. Con los sentidos veo, y creo que una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿con qué sentido percibo la Navidad? ¿Hay un órgano de percepción de la Navidad? ¿O puedo crear un órgano de percepción para la Navidad? ¿Puedo percibir la Navidad como si fuese un ojo? ¿Hay algún color nuevo que está solamente este año, en esta época del año? ¿Hay algún olor interior, algún perfume? ¿Cómo percibo la Navidad? O sea, el sentido como percepción. Y la Navidad, y eso va a ser el tema para mí de hoy, como el nacimiento, el origen, el empezar, el comenzar, el misterio del nacimiento. El misterio del nacimiento del amor en la humanidad. ¿Cómo nace el amor en todo? No solamente en los hombres, en la naturaleza en toda. El origen. ¿Cuál es el origen del amor? El misterio del origen del amor en el mundo. La Navidad. Lo nuevo, el nacimiento. Y de ese título que abre como una puerta al mus a todo el cosmos, segundo título, encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Y para mí lo cotidiano es lo cotidiano, lo que pasa, lo que viene a mi encuentro. Cotidiano como eso que yo recibo como regalo de la vida, cada día, pero que al mismo tiempo está en un estado de semiconciencia. Algunas veces quizás de inconsciencia. Manejar, por ejemplo, en Argentina lo llamaría casi inconsciencia o semiconciencia, y la conciencia está en lo que uno está hablando, por ejemplo, ¿no? En el momento que manejo. Y eso es lo cotidiano también, o sea, lo cotidiano tiene que ver con el endormecimiento, pero también con el ser, con lo que está. Y lo sagrado, y la relación de lo sagrado y lo cotidiano para mí, tiene que ver con hacer de lo cotidiano algo con sentido para mí. Darle sentido a lo que hay. Hacer algo sagrado para mí significa relacionarlo conmigo. En el momento que yo veo algo, por ejemplo, el mate que todos los días, que me regaló mi hermano hace 15 años, cuando lo veo a la mañana y en el momento que me hago consciente de que hace 15 años me acompaña ese mate, se hace sagrado para mí. Se hace sagrado porque tiene una relación, hay un vínculo de ese objeto conmigo, con mi persona, con mi biografía. Tiene un sentido para mí.
Entonces, a diferencia de lo cotidiano como algo dado, como un regalo, lo sagrado lo veo yo como algo que es una creación nuestra, una creación libre, humana, consagrar, ¿no? En el acto de consagración del hombre, se consagra, se hace sagrado algo, y eso lo hago yo, o lo hacemos nosotros. A diferencia de ese pensamiento de lo sagrado como algo que está externo a mí y de lo cual yo tengo que tener temor, lo sagrado como apropiación en el mejor sentido de la palabra del mundo. O sea que el título nuestro sería algo así como percibir algo del misterio del nacimiento que nos es dado como un regalo y que nosotros podemos incluir, relacionar con nuestro ser, con nuestro sentir, con nuestro yo. Y para hablar de esto, y ahora tratando de bajar a otro plano, voy a contarles un poco cómo, voy a ir a las imágenes. Y voy a ir a las imágenes porque lo que hice hasta ahora es describir, ¿no? Y cuando uno describe, empieza a separar. Hay esta parte, la otra parte. Y eso es como ver partes del todo. Y ahora, la imagen, lo lindo de las imágenes es que unen, ¿no? Reúnen o vinculan. Y la imagen que me gustaría traer es la del nacimiento. Y en el momento que el nacimiento se hace imagen, ya no es nunca solamente nacimiento, por eso es lo que, por lo menos lo que me vino a mí, sino siempre un proceso. No está el nacimiento, está siempre el movimiento que se podría llamar gestación, nacimiento y muerte. Muerte es parte del nacimiento. Y nacimiento es parte de la muerte. Eso es lo que me vino y lo que voy a tratar de contar un poquito. Pero me gustaría empezar con la gestación. La gestación, ¿por qué? Porque creo que, como en la pregunta de acercarnos a la Navidad, eso es lo que podemos hacer. Nosotros podemos gestar. Y el Adviento es el proceso de gestación. Las imágenes que conocemos, creo, son siempre ayuda, sea el camino de María, sean las pruebas, las dificultades que ella pasa, sea también, si vamos al Evangelio, la Anunciación, son todas puertas de entrada para nosotros a hacer este camino. El camino de la Navidad, que ahora, si lo miramos como nacimiento, es claro que no todos los chicos nacen en Navidad, ¿no? O sea, el nacimiento es siempre. La Navidad es cada día del año. El proceso de nacimiento, de gestación, de nacimiento y muerte es siempre. Todo es siempre. En la imagen, en el ciclo anual. Y se muestra en forma particular en algunos periodos del año. En la gestación, y ahora voy a contar un poco, pensé cómo hablar del nacimiento, y dije, hay muchas formas de hablar del nacimiento. Se podría hablar del nacimiento de un problema, por ejemplo. La gestación, el nacimiento y la muerte de un problema. Pero me parecía que era más arquetípico, era más lindo entrar realmente con usar el nacimiento como arquetipo del nacimiento. No sé si me entiendo lo que digo, se entiende lo que digo. Usar el ejemplo del nacimiento, pero intencionalmente para mostrar el nacimiento como ser espiritual, o sea, no solamente como el nacimiento de un bebé o de alguien, sino el proceso, lo que está atrás del nacimiento, la fuerza del nacer, de la gestar, del nacer y del morir. Y
En este proceso de gestación hay 4 fases, así como hay 4 semanas de Adviento. La primera fase de la gestación, del Adviento, la resumo en la palabra hacer espacio. Hacer espacio. La primera vez que mi mujer quedó embarazada fue uno de esos pequeños, como sagrado en lo cotidiano. Fue el momento para mí de realizar, fue como de repente, voy a ser padre. Voy a ser padre. Y ese pensamiento se sentía como un agujero adentro mío, como un... así, no un... sonido, como hacerse, adentro mío se abría algo. Voy a ser padre. En otra imagen, que es la imagen que uso generalmente cuando lo cuento, sentí como si yo fuese un guante que se da vuelta. Como si toda mi percepción del mundo se diese vuelta. Eso significa también crisis. Crisis en el pensar. En todos lados, en realidad. O sea, el hacer espacio tiene que ver para mí con, sobre todo, quemar la madera vieja. He vuelto una imagen. Con un proceso de fuego. Tiene que ver con decir que no a todas cosas, a muchas cosas pasadas, y decir que sí a cosas que todavía no están. Es dejar ir. Otro ejemplo de hacer espacio fue el segundo. Ese primer embarazo fueron pocas semanas, fueron realmente 3 semanas. Fue como el principio de un embarazo. Y cuento esto también para entrar ya en el tema de la muerte, ¿no? El momento en que ese embarazo terminó, después de pocas semanas, de vuelta se generó un espacio. Ese espacio lo llamaría vacío. Y es interesante la relación entre el espacio y el vacío. Sobre todo por cuando después esos espacios se llenan. Para mí no es lo mismo llenar un espacio que llenar un vacío, por ejemplo. El vacío que se llena puede a veces mantenerse vivo. Es como, lo dejo así como abierto, pero es importante la diferencia. Entonces se generó como un pequeño vacío también. El segundo embarazo de mi mujer. Y quizás también no estaría mal nombrar que empezó con el sueño. Mi hermana soñó que estaba embarazada mi mujer y ese día en realidad había quedado embarazada. Y esto lo cuento no para hacer mística, sino porque para mí el sueño tiene que ver con el proceso de gestación, con esos primeros 3 meses. El sueño, o sea, lo que todavía está en el mundo del ensueño, de lo no consciente, que lentamente empieza como a bajar. Y el momento en que aparece esos primeros 3 meses de la gestación, este momento de hacer espacio, tiene mucho que ver para mí con el pensar. Es como que primero llega el ajá a la cabeza. El ejemplo mejor es hoy en día cuando haces un test. Si uno no tuviese un test de embarazo, quizás no te das cuenta al principio. Pero el hecho de que tenés un test en la mano y te dice positivo, la cabeza te dice positivo, empezás a realizar en la cabeza lo que está pasando. Y empezás a pensar. Como que se realiza
o se empieza a realizar desde la cabeza, desde el pensar. El segundo embarazo de mi mujer, también lo perdimos en el tercer mes, antes de empezar el tercer mes. Y lo importante de esto, del hacer espacio, es que ese proceso de, esa vez como concretamente para mi mujer, dejar ir lo que estaba muerto adentro de uno, lo que ya no tenía futuro, ese proceso fue para ella hacer espacio, fue dejar ir. Para nosotros dos después, en el después, fue el aprendizaje, fue decir, la vida no nos pertenece. Algo muy cotidiano, y ahí estamos lo cotidiano, lo sagrado en lo cotidiano. La vida, ni la mía, pero sobre todo la de mis hijos o la de los otros, no me pertenece. Es un don, es un regalo. Y en el tercer embarazo, la madera que había que quemar eran los miedos. Todos los miedos que teníamos, que habíamos generado de los embarazos primeros. Tratar de trabajar desde el pensar en todos los conceptos que uno creó. De lo que puede pasar, de lo que no pasó, de lo que, por qué. Todo ese trabajo de aprender a creer. Raro, ¿no? Meter la fe en relación con el pensar. Pero para mí tiene que ver con la fe moderna. La fe moderna es aprender a creer en lo que pienso. Yo pienso que hay un ángel en este momento, atrás de cada uno de nosotros o en cada uno de nosotros. Y creo que lo puede pensar cualquiera, pero creo en eso. Creo realmente que hay un ángel en cada uno de nosotros. La fe como el proceso de creer en lo que pienso. Eso fue el hacer espacio en los primeros 3 meses. La segunda fase es este ciclo de las gestaciones. Hola, escribí se la nombraría el diálogo. El diálogo, ¿por qué? Porque cuando contamos a los demás, estoy embarazada, el mundo comienza a hablar. Todo el derredor, cada persona reacciona de forma diferente. Mi papá diferente que mi mamá, que mi amigo, que mi enemigo. Cada uno tiene una reacción diferente. Y a través de las reacciones del mundo, del externo, tengo la posibilidad, obviamente siempre son posibilidades, son propuestas, de aprender el lenguaje de la vida. ¿Cómo habla el entorno a lo que estoy expresando? A lo que está dentro mío. El nacimiento es lo que está dentro mío pulsando por nacer. ¿Cómo reacciona el otro? ¿Cómo yo aprendo a entender lo que vos decís de mí, de mi proceso? Esos son para mí la segunda fase del periodo del embarazo. Y es un periodo hermoso. Para mí, en mi caso. Creo que cada caso es diferente. Es individual. Pero esos 3 meses de la mitad del embarazo fueron ese percibir todo el tiempo. Encontrarse y empezar a sentir la vida desde adentro. O sea, no solamente cómo habla el mundo exteriormente, sino cómo habla el niño desde adentro, ¿no? O sea, percibir el latido del corazón. También como imagen, el pulsar de la vida dentro mío, de lo que quieren hacer, qué idioma habla,
puedo escuchar, puedo comprender el misterio que está dentro mío. Pulsando por nacer, desarrollándose, creciendo. Si la primera parte del embarazo era el cuerpo físico, era como la formación, la segunda parte es realmente la vida. Tiene que ver con los ritmos. Es también un proceso de realización y reafirmación de lo que está pasando. Y luego, como tercer fase, la llamaría la fase de preparación o decisión. Se acerca el tiempo del nacimiento y todo se transforma. El cuerpo mismo se transforma fuertemente. Hay que prepararse concretamente. Todas las ideas que estaban desde el principio, que estaban en el mundo como de lo que podría ser, se hacen concretas. Hay que hacer. Y hay una necesidad de llevar a la voluntad. Si al principio estaba en el pensar, después estaba en el corazón, ahora realmente estoy yendo a la voluntad. Y siento que quiero hacer. Tengo que realmente también, como padre y como madre, decidir. Sí, quiero. Decidir dónde. Claro, lo había pensado, pero ahora tengo que decidir realmente. Ah, sí, en la casa, estoy seguro. O, mejor, quiero cómo. ¿Cómo va a ser la cuna? Y se siente la voluntad naciendo, la voluntad que no es mía. Está totalmente, profundamente vinculada con la voluntad de lo que quieren hacer. Es también un proceso de individualización, porque cuando se hace concreto se hace individual. Sea el lugar, sea todo, se individualiza. Cada decisión es también una decisión moral. Y uno se tiene que hacer responsable en este momento de las consecuencias de lo que uno decide. Y también de los miedos que comporta lo que uno decide. También los ejercicios de las madres. Y también nace un nuevo miedo, una nueva dificultad, y es diferente al anterior, es como el presentir el futuro, lo que está por suceder. También es el miedo mismo, que antes era muy abstracto, se hace concreto. Se ve en los ojos y en los nervios y en las ganas de moverse. Nosotros, por ejemplo, en el embarazo de nuestro hijo, empezó la pandemia y disfrutamos muchísimo el poder ir todos los días a pasear y a nadar y que no había gente. Era como el ambiente perfecto para el embarazo. No había nadie, estábamos nosotros dos y podíamos pasear y nadar, pasear y movernos en Múnich. Y después de esto, de esta tercera fase, viene una que es la cuarta fase. Y esa cuarta fase, siempre pensando en el camino del Adviento, y en las 4 semanas de Adviento, es una fase muy corta. Así como la Navidad, viste que siempre se mueve y no se sabe cuándo llega. Claro que se sabe, pero en realidad cada año es diferente. Este año, por ejemplo, tenemos una larga Navidad. Pero es flexible. ¿Qué día de la semana va a ser? ¿Cuán larga va a ser la cuarta semana de Adviento? Una sensación parecida podemos tener al momento del nacimiento. Uno sabe, entre estas 4 semanas, digamos, 2 semanas, depende de la clínica, depende del lugar, cuánto tiempo puede ser. Hay historias e historias al respecto. Pero la incertidumbre es parte de la última parte del proceso. Esa incertidumbre, que puede también
sentirse como impotencia, es también el proceso de aprendizaje de la entrega. La entrega a lo que va a ser. Es también parecido para mí a cuando uno ve un fruto en el árbol, por ejemplo, se ven los higos y ves que está verde, y parece que nunca va a madurar. Y vas al otro día y maduró. De repente, inesperado. Todo es más rápido de lo que uno cree. Es como si todo lo que pasó antes se concentrase. Es un poco un hacerse semilla de todas las 3 semanas anteriores. La decisión de la tercera semana de Adviento, la decisión en el último tiempo ese de concreta de quiero tener el hijo así, esa decisión se hace en la 4ª semana o en el último momento antes del nacimiento, potencia. Se concentra. Se hace fuerza. Se hace fuerza también para el nacimiento. Es, en una imagen también, como llegar de la lemniscata al punto central. Y el punto de unión de la lemniscata es el momento ese. Así se siente el acercarse, digamos, al punto de nacimiento. Y ahí entra de vuelta ese proceso, a la muerte. Y ahora me gustaría pasar de la gestación al nacimiento. Y el nacimiento lo voy a describir muy cortamente, porque es tan misterioso para mí que solamente puedo decir algunas cosas al respecto. En mi experiencia, en el caso de nuestro nacimiento, la experiencia de la muerte fue la experiencia del nacimiento. Fue un ejemplo del morir, en todo sentido. Cuento 2 cosas quizás para hacerlo como claro, concreto. Queríamos, por ejemplo, que nuestro niño nazca en una casa de parto, en una maternidad. Y queríamos que nazca lo más naturalmente posible. Y fue todo lo contrario. Fue la muerte de cada uno de nuestros conceptos de lo que queríamos que pase. Uno a uno. Fue un proceso digamos, de todo el tiempo. Cada cosa que yo había aprendido, uno se ha preparado, va a pasar esto, vamos a hacer esto. Todo lo que habíamos pensado, fue muriendo lentamente. Desde que empezó la noche, durante toda la noche, hasta llegar al hospital, y en el hospital las medicinas, la peridural, no sé cómo se dice en español, o sea, sí, la anestesia, hasta la cesárea. Y la cesárea fue, para mí, también una buena imagen de como llegar al momento de morir de lo que era mi expectativa. La última, uno se va dando cuenta en el proceso de todas las cosas que uno también tiene adentro, como imágenes de lo que tiene que ser. O sea, el proceso de nacimiento, la Navidad, es una guerra entre la vida y la muerte. Es una lucha, es un movimiento constante, es un trabajo, es una revolución, en todo sentido de la palabra. La revolución de todo lo que está dentro de uno.
Y es al mismo tiempo, y eso en nuestro caso, se reveló a través de una puerta. Lo voy a contar concretamente. Después de la cesárea, fui yo que tuve que acompañar a mi hijo digamos, tenían que ver si estaba bien, controlar un poco la respiración, yo qué sé. Entonces fuimos abajo a el lugar para los niños. Nursery. Sí, exacto. Cunero. Y en ese momento yo simplemente agarré a mi hijo, me saqué la remera y me lo puse en mi pecho y me senté. Y ese momento es uno de los milagros o de lo más sagrado que viví hasta ahora en mi vida. El momento de sentir en mi pecho a alguien. Uno podría decir, desde lo cotidiano, le pasa a todo el mundo, le pasa a mucha gente, ¿no? Todos o mucha gente tuvo o fue. Los que no tuvimos hijos, lo vivimos como hijos. O sea, no hay nadie que esté exento de esa experiencia. Porque somos todos hijos. Y digo esto porque si no uno siempre parece como que habla y el que no tuvo un hijo no puede entender. No, todos somos hijos. O sea que la experiencia la tuvimos todos desde una perspectiva o de la otra. De ese proceso. Bueno, ese momento, ese sentimiento fue para mí el sentimiento de paz. Así describiría yo el sentimiento ese. La paz. Ese sentimiento sentí también cuando fui con mi hijo, con mi mujer, y estuvimos por primera vez los tres juntos, después de la cesárea. Un momento de paz. Cuando vi que él estaba con ella. Tomando la teta por primera vez, el pecho. La paz. El proceso de nacimiento es entonces vida y muerte, muerte y vida. Es lo más milagroso y lo más doloroso al mismo tiempo. Es desde la perspectiva del padre y de la madre, más de muerte que de nacimiento. Desde la perspectiva del niño, más de nacimiento que de muerte. Pero lo que sucede después de esta reunión de las polaridades, lo llamaría yo, la reunión de la sagrada familia, el padre, la madre y el hijo. Esa imagen que tenemos en la Navidad, el padre, la madre y el bebé. La reunión de la familia, el momento de reunión, de intimidad, es el momento de paz. La paz como hija, la paz como hija del amor, como hija del proceso activo, doloroso, bello del amor. Y esa paz no es una paz de ¿estoy bien?, sino es como una paz llena de agradecimiento y de devoción. Lo que uno siente en ese momento es devoción y agradecimiento. Desde el cansancio creativo de haber dado todo lo que uno tenía por dar. O sea, no una Navidad pasiva, y vuelvo a la poesía para terminar, que escuchamos hoy, que me gustó mucho hoy el aspecto de salir a buscar la Navidad. Ese salir a buscar. Para mí eso es realmente
la esencia de lo que quería decir. Pero viste, la poesía dice en 2 palabras lo que uno tarda 1 hora en decir. Pero eso, yo salgo a buscar la Navidad. No espero que nazca. La Navidad como un hecho interno. No va a venir de afuera. No viene desde afuera. La Navidad es lo que nace desde mí. Y lo que nace desde mí nace desde mi pensar, baja hacia mi corazón, bajo el corazón, en mi vientre se llena de fuerza y sigue su camino para darse vuelta, para nacer como algo nuevo. Así como los hijos nacen los bebés de la cabeza, corazón, hacia los pies, o como esas poesías que conocemos en las escuelas, de la cabeza a los pies, ese proceso de Navidad, ese proceso, ese gesto de recibir conciencia, darle calor a mi conciencia, y llenar esa conciencia de entusiasmo, de fuerza, y después dejarla ir hacia adentro. Y no tener miedo que pase la Navidad, que pase inapercibida, porque está siempre ahí. La Navidad está siempre. Es una cuestión de lentamente hacerla cada vez más perceptible. Bueno, ese es un poco, fue mi intento de acercamiento, se puede decir acercamiento, a la Navidad, y espero que el ejemplo tan concreto lo puedan desconcretizar y llevar e individualizar. Y soy muy consciente de que en el momento en que uno divide y dice pensar, sentir, voluntad y yo qué sé, siempre, como decía al principio, está errando, porque afirmando erramos. Entonces, es una forma de desmembrar lo que siempre está unido, en forma compleja, individual. O sea, pido por favor que traduzcan lo que digo y lo hagan una imagen.